Bueno, hola a todos, bienvenidos a su programa Ciencia en Frecuencia. Nos escuchamos en Radio Universidad 89.5 FM aquí en Torreón. Nos escuchamos también en Spotify, Ciencia en Frecuencia, y nos vemos y escuchamos en YouTube, Ciencia en Frecuencia. Me acompaña hoy como coconductora mi compañera Ángeles Espinosa, conductora de verdad, no como yo. Y nos acompaña hoy nuestro invitadazo de lujo que nos va a padrinar hoy, doctor Francisco Urrutia, que ya nos conocemos de atrás tiempo. Una patadita de la suerte. Sí, no, gracias, doctor, bienvenido. No, aquí estamos. No, al revés, gracias por la invitación. Nervioso porque nunca, no me ha tocado estar al lado Lo tuyo son las cámaras, pero doctor, bueno. Lo tuyo son las cámaras. Ángeles, muy contenta de estar aquí con ustedes. Esperando aprender mucho el día de hoy. Mucho de ciencia. Mucho de ciencia y de chisme. Doble de nervio. Sí. Tú eres médico cirujano. General internista. Y eres internista. Tienes una especialidad en medicina interna. Tengo una especialidad en medicina interna. Me decía Ángeles que qué es un... Bueno, pues pregúntale tú. Sí, es que pues yo, o sea... ¿Un doctor internista? ¿Qué es un doctor internista? Te preguntaría al revés. Tú, ya voy a empezar a preguntar, pero ¿qué se te figura que es un internista? ¿A qué suena? ¿A qué suena? Porque eso, de ahí partimos, porque ese ahí viene mucho la confusión. No sé, yo siento que es como algo un poco general, o sea, es decir... Sí, como que trata un poco de todo. No sé, es lo que me imagino. Sí, fíjate que es un problema con el que nos topamos muy seguido y yo creo que eres de las personas que como que más se ha orientado hacia lo que realmente es. Porque te voy a decir que medicina interna ni siquiera los internistas ni los médicos en general tenemos una definición exacta. De hecho, tengo un video por ahí en Facebook donde explico qué es la medicina interna y resulta que la medicina interna se definió primeramente por omisión, que es lo curioso. Es decir, todo lo que no es quirúrgico, que no tiene que ver con gine, que no tiene que ver con pediatría, todo eso es medicina interna. Pero a la vez entonces dices, pues es una especialidad, pero entonces esa parte es súper amplia, ¿no? Entonces como que va al contrario de ser una especialidad. Así la definió William Osler, que fue uno de los 4 grandes que fundaron por ahí la Universidad de Hopkins, y mucho tiempo se quedó así, ¿no? Y después nace ya como especialidad la medicina interna. Y básicamente, para no irnos más lejos, dice que la medicina interna es como una especialidad integral del adulto, y ahí es donde viene otra vez como antiespecialidad. Yo siempre he dicho que es una antiespecialidad, porque al decir integral, entonces vuelves a englobar engloba todo, claro. Y por ejemplo, un cirujano de mano, un cirujano de vía biliar, se enfoca en una cosita. O sea, tú no operas. No, para nada. Entonces, pero pudieras hacerlo, porque eres médico general. Eres cirujano. Tu título dice cirujano. Sí, fíjate, pero legalmente solo en casos de emergencias. Y legalmente. Legalmente solo en casos de emergencia. Madre. Ahorita explicamos si quieres eso, pero fíjate, bueno, dice la definición de como que la más aceptada de medicina interna, que es como una especialidad integral del adulto que se encarga del diagnóstico y tratamiento no quirúrgico, y otra vez viene la parte que es como de hacerlo por omisión, de las enfermedades del adulto. O sea, es diagnóstico y tratamiento integral del adulto. Entonces, la definición sigue siendo bien vaga. Y ambigua. Ambigua. Y así es. Y aparte se confunde. Sí. Porque, para los que no se dedican a esto y los que no tienen ningún conocimiento, con los internos, que son otros. Los internos son... Explícanos qué son los internos. Totalmente diferente. El médico interno de pregrado es todos los médicos generales pasan por el internado. Un año que tienen que estar casi todo el tiempo en el hospital. Se le llama médico interno de pregrado. Se conocen como internos, que no tiene nada que ver con medicina interna, es otro rollo. Y que eso es diferente al servicio social también. Sí, un año después van al servicio social, que generalmente se van al campo o a investigación. Duran un año, son 2 años en los que los médicos estamos todos presos de las instituciones. Y viene la confusión porque lo dicen interno, bueno, una que te confunden con el interno y otra es internista, entonces el que me va a internar, también te dicen mucho. Solamente ve pacientes internados y no, la verdad es que no. Como médicos internistas, a veces... sí tenemos una pequeña frustración, tengo que decirlo así, porque, por ejemplo, la gente piensa que si el paciente de enfermo del corazón se pone grave, pues sería el cardiólogo que tenía que atenderlo, ¿no? Y la verdad es que no, somos los internistas los que entramos al quite, porque un paciente cardiológico grave implica que además del corazón están enfermas otras cosas, y el cardiólogo se pierde entre todo lo demás. A lo mejor se enferma también del riñón, y va el nefrólogo y ve la parte del riñón, pero no le va a saber al corazón. Y a lo mejor también se afecta el cerebro porque está muy grave. Y va el neurólogo y ve el cerebro, pero tampoco le va a saber ni al riñón ni al corazón. Y quien sí integra todas esas partes es el médico internista. Finalmente, la mejor definición que yo he encontrado es como un director de orquesta.
es el que está enfrente y es el que dirige todo, pero también tiene sus límites. Estoy seguro que un director de orquesta no le va a saber a la trompeta como el trompetista le sabe, ¿verdad? Más o menos por ahí va el internista. Entonces... adelante. No, adelante. Es que una duda que me surge, por ejemplo, es lo mismo un médico general, por ejemplo, al que vamos de consulta si nos duele la garganta, si nos duele... ¿Sí? ¿Ese es un médico internista? No, fíjate, y qué bueno que lo mencionas. Los médicos generales se merecen, porque está muy menospreciado a veces el papel del médico general, se merecen todo el respeto del mundo, porque ellos ven, ahora sí que, prácticamente todo, y es la primera atención. El médico general es el que se supone debe ver primero al paciente. Todavía debe saber más que todos los demás, porque debe saber tanto del pediátrico, como de la paciente de gine, como del de medicina interna y del de cirugía. Obviamente que cuando llega a un grado de complejidad las enfermedades, el médico general se encarga de derivar al especialista que corresponda. Los médicos internistas sí somos como un médico general, pero solo del adulto, de lo no quirúrgico, y no quirúrgico entre paréntesis, y ahorita lo tocamos, porque vemos lo mismo, pero digamos que como tenemos 4 años más de entrenamiento, donde es un entrenamiento intensivo, donde es mucho estudiar, mucho leer y aplicarlo en pacientes, entonces el grado de complejidad de las enfermedades que podemos ver se eleva mucho, que el médico general no puede. Hoy en día hay escasez de médicos internistas en el país. No hay médicos internistas, es un caso curioso. No sé en otros países, pero por lo menos en México no hay. Y muchos médicos generales y médicos familiares que no tienen el entrenamiento como debiera ser, están fungiendo los papeles del internista y le aprenden. Con el paso del tiempo aprenden a hacerlo porque pues por rebosamiento, ¿no? Sí. Pero básicamente sí, esa es la pequeña diferencia, ¿va? Entre general e internista. Doc, ¿qué es la diferencia entonces, o tu competencia directa sería el endocrinólogo? No, fíjate que... Explícanos qué hace el endocrino. Lo que pasa, todas esas ramas, nefrología, endocrinología, cardiología, neurología, todas esas derivan de medicina interna. Todos ellos, para haber llegado a su especialidad, tuvieron que haber pasado por medicina interna. Es una subespecialidad. Es una subespecialidad, deriva de medicina interna. Casi todas, por necesidades de los servicios de los hospitales, algunas se han hecho entrada directa. No pasan por medicina interna, pero más que una cuestión académica, es una cuestión de necesidades. Por ejemplo, gine se va directo. Me refiero aquí la confusión. Me refiero a las médicas. Es que mira, la medicina se divide en 4 grandes ramas. Ilústranos, doctor, ilústranos. Son 4 grandes ramas. Ginecología, que ve a la mujer embarazada y las enfermedades de la mujer. El cirujano, que es todo lo que se opera. El pediatra y medicina interna. Entonces, de lo que queda de gine, cirugía y pediatría, todo lo demás es medicina interna, se supone. Y de medicina interna, que son, digamos, lo médico, de ahí derivan todas las demás especialidades: nefrología, endocrinología, cardiología, neurología, etc. Claro que los quirúrgicos tienen algo similar. Por ejemplo, el neurólogo que opera se llama neurocirujano y él viene de cirugía. El cardiólogo que opera se llama cirujano cardiotorácico y viene de cirugía. Hace cirugía y luego hace cardio. Hace cardio, exactamente. Pero ellos operan. Y si tú los ves, sí es muy diferente. Fíjate que me pasa mucho que la gente dice, oye, mi familiar empezó a convulsionar y ya lo vio el neurocirujano. Y no va por ahí. Claro que los neurocirujanos tienen cierta preparación que les hacen ver enfermedades médicas, pero si tú me preguntas, a mí se me hace muy desleal que un neurocirujano agarre un paciente médico y se lo quede. Exacto, porque él debe decirle, ¿sabe qué? Su enfermedad es médica, vaya con el neurólogo, que es el médico. Claro que si le detectan... Yo lo voy a operar nada más. Si el neurólogo le detecta un tumor, le dice que hay que quitarle esta parte para que se le quiten sus convulsiones, entonces sí lo veo yo. Pero por otros tipos de cuestiones, pues se los quedan. Y con un saludo para todos mis amigos. Vamos a hablar de eso, No, espérate. Esas son las preguntas técnicas, pero vamos a hablar de... Sí, y se los quedan. Y no debería de ser. Yo igual, a mí me llega un paciente, oye, me buscan mucho, como ven ahí, atención a diabetes, pie diabético. Yo a la primera, claro que reviso cómo está su glucosa, le ajusto tratamiento, pero si es algo del dedito, que hay que quitarle un dedo, etcétera, al cirujano. Lo mando al cirujano, no lo voy a entretener. Claro. Y es mejor trabajar aquí, así se llama trabajo multidisciplinario, ¿verdad? Entonces, respondiendo a la pregunta inicial, no somos... como competencia, sino más bien, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo más clásico. Es muy común la mujer con la enfermedad tiroidea, hipotiroidismo es muy común. Cuando es algo sencillo,
el internista lo puede ver sin problema. Pero si la enfermedad por alguna razón se complica o es algo más raro o más difícil de ver, Sí. entonces tengo que mandarlo con el endocrinólogo. Es la forma en que ya lo derivo al endocrinólogo. Claro que si la paciente llega de primera instancia al endocrinólogo de forma particular, pues el endocrinólogo se lo va a quedar, ¿verdad? Pues está bien, es válido. Pero, por ejemplo, en las instituciones, el endocrinólogo lo ve y dice, es algo sencillo de la tiroides, a medicina interna, se queda en medicina interna. No sé si me explico. No pasa endocrino. Exacto. Le ajustan tratamiento y para atrás. Entonces, ¿tienes tú, Ángeles, alguna pregunta? Sí, justo. A Es ver. que ahorita comentaba que es como mucha preparación para ser un médico, un doctor internista. Disque, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo es ese proceso? Me imagino que ha de ser muy, muy extenso para empezar. Fíjate que se vive ¿Cuántos años son? O sea, ¿son 5 de medicina? internado de servicio justo. social, son 7. O sea, para ser ¿Qué? médico general, solo para ser médico general son 7 años. Eso sí es un... A ver, son 5 de medicina. 5 de medicina. Y luego es un año de servicio. Y uno de internado primero Primero es uno de internado. y luego uno de servicio social. Les voy a contar algo Y bien en internado, extraño. espérame. En internado rotas por todas las especialidades. Sí, ahí es cuando te das cuenta si realmente te gusta te alguna gusta. especialidad o no. Ok. Yo te voy a decir, cuando yo llegué a medicina, yo llegué con la idea de ser traumatólogo. Conocí a los traumatólogos y un saludo a todos mis amigos traumatólogos. Dije, no Yo quiero voy hacer por esto. los huesos. No quiero hacer esto. Pues, ¿sabes qué? Llegué Pero pensando... ¿por qué? Si ganan muy bien. Sí, ¿eh? fíjate que, no sé si tontamente, tú sabes que cuando más jovencito te mueven más los ideales que el dinero, Sí, ¿verdad? sí, claro. Ya después dices, Totalmente. chin. Pero cuando se Sí, empatan sí, tus sí, Ángeles. Pues Ahorita estamos estás en estudiando los ideales. No, bueno. Entonces... ya sabes de lo que Sí, te hablo. totalmente. Y te voy a decir Es que los ideal. internistas tenemos la fama de ser pobres. Esa es la verdad de las cosas. No, y no pasa pero no, nada. yo conozco unos que sí, no. Sí, es que mira, es muy variable, ¿no? Sí. Pero sí tenemos esa... En el argot médico somos los pobres. Siempre nos hacen memes y todo eso de la pobreza extrema. Está bien. Ok. Pero yo llegué creyendo que iba a ser trauma. Y mis primeros días en la facultad me entero que son 5 años de medicina, 2 de servicio social, o sea, 7. Y luego de ahí una especialidad, o sea, otros 3 o 4 años. Cuando me entero de eso dije, madre, yo pensé que a los 7 ya iba a salir de médico especialista. ¿Sabes cómo llevé ese trance? Porque fue como medio shock. Dije, bueno, otros 4 años que me mantengan mis papás. eso fue años. como lo que... Sí. Y ya en el camino pues me di cuenta de que lo que me gustaba y decidí estudiar medicina interna. Siempre me gustó medicina interna, me fui por medicina interna. Llega un momento en que cuando terminas medicina general, tienes que presentar un examen que se llama ENARM. Ok. Ese examen lo presentan alrededor de 30,000 médicos y solo pasan alrededor de unos, creo que la cifra era 3,000 médicos. O sea, pasan muy Wow. poquitos. Cuando me tocó a mí, después ya subió a 8 y en los últimos años sí han pasado mucho más. Pero es un examen que es pues complejo. Los criterios son muy abstractos, pero finalmente pues pasan algunos a hacer la especialidad y es cuando ya puedes entrar. Y a lo demás pues ahora sí que cumplir poquito y no dejar de respirar y terminas, ¿no? En resumen, 10 años, loco. 11. 11 años. 7 de ¿A qué edad, medicina general. y ¿A qué edad empezaste a ser productivo ya económicamente Bendito, hablando? bendito mi Padre Dios, mi madre, que le mando un saludo y en todos los podcasts la Ay, menciono, tengo sí, ya mamitis. sé, todos los programas que hemos tenido. Menciona a Mi tu madre mamá. dijo, Saludos, señora. no sé si no me quería cuidar en la casa y dijo, este niño va a primaria antes y me metió un año antes a la primaria, Ah, bendito bueno. Dios. Entonces yo terminé la especialidad justo cumpliendo 28 años. No, pero ya, igual, Ya, 28 ya, ya, no es o sea, ya 28 Pero fíjate ya. que tengo Sí. amigos Ya que está están uno. estudiando a los 32, están terminando a los 32, una subespecialidad. Entonces está cabrón. Oye, pero todos los 28 ya tenías un niño, ya ya eres papá. tenía Y hay que, responsabilidades. sí, está Y entonces, cabrón. ¿cómo eres Se papá? me y- puso difícil. Nunca he platicado esto así, pero fíjate que un día mi novia, en aquel entonces sale embarazada, se nos chispoteó. Y En exclusiva. en exclusiva, al internista se le chispoteó el anticonceptivo. Híjole. Estaba yo estudiando, mi papá fallece de repente a los 2 meses, mi esposa tenía 2 meses de embarazo, 2, 3 meses, y mi mamá le diagnostican cáncer. Entonces Guau, se qué puso fuerte. heavy el asunto. Lo que te estoy contando fue de enero a abril. En esos Todo pasó. 3 meses Ajá. cumplí 40 años teniendo 21. O sea, maduras, no te queda de otra. Madre. ¿Estuvo mal? Sí, estuvo mal porque pues de la vida te mete esos tropezones, pero pues te tienes que afrontarlos, ¿verdad? Entonces como que maduré en ese tiempo porque pues me hice responsable de todo. Agradezco mucho a una doctora cuando mi mamá estaba enferma de cáncer, yo le comenté que me quería salir de la carrera para trabajar un ¿En tiempo. qué semestre estabas? 10º semestre brincando al internado. No, Mi niño nació en el internado.
De hecho, estaba rotando en medicina interna, me acuerdo, el gastro, Se llama Esculapio. Ya tiene rato. No, el gastro, el doctor, se me fue su nombre. Ay, el doctor, se me fue su nombre, me acuerdo. Le digo, doctor, mi esposa está bajando luz, ¿puedo ir? Y luego, ¿qué? ¿Le vas a ayudar a pujar o qué? Me dijo, no. Y en eso me quedé así viéndolo como, dije, ¿qué hago? Ve, ándale. No, ya fui. Estaba payaseando. Lo padre de esto es que vi nacer a mi bebé. Me tocó a mí verlo nacer. Me decían que si yo lo atendía, la verdad, no había rotado por gine. Dije, se me va a caer aquí el escuincle, va a ser mi yo esto culpa. nomás en el libro. Sí, no. Dije, no. Y lo atendió un amigo, el doctor Francisco Picasso, que ahorita es político. Él trabaja en San Pedro, por Francisco Madero, por allá está. Muy bien todo y nació muy bien. Los niños normalmente cuando nacen, tardan unos segundos en respirar. 10 segundos, 15 segundos tardan en respirar. Es normal. El mío llevaba 3 y yo estaba, no respira. Todo nervioso, pero sí, me tocó verlo nacer en el internado. Es que es muy impresionante. Fíjate, Sí. a mí me tocó en mi segunda hija, con la primera no entré. Con mi segunda hija sí entré a la cesárea. Y no, o sea, olvídate, saber todo. Digo, yo que no soy cirujano ni médico, yo soy químico, ¿no? Y luego a mí lo que más me impresionó fue el pediatra. Sí, porque frío, los frío. agarran como si fueran muñecos de trapo, ¿no? Sí. O sea, la gente que no ha visto eso, o sea, el doctor, no, pues salió mi hija y la empieza a agarrar y la voltea y la revisa y el piecito y las manitas y sí, no, y muy bien y que no sé qué y... No, yo dije, doctor, espérate, está nueva, espérame. Tú piensas, me la vas a calmado. desarmar, me la vas a No, desarmar. te lo Sí. juro, o sea, es impresionante. Sí, es impresionante. Sí, pues se va uno acostumbrando, ¿verdad? Pero las primeras veces sí Sí, no, y cuando son tuyos es más Sí, impresionante. O sea, todavía. cuando son- ¿Y cómo fue cuando rotó de ginecólogo? Cuando roté en ginecología estuvo bien padre, pero te voy a decir algo. A mí no me gustaba nada los quirúrgicos, todas las especialidades quirúrgicas no me gustan. Ok. No me gustan. ¿No te gusta operar? Nada. Pero rotar en gine fue una experiencia padre porque como no me gusta, pero la aprendí muy bien, me fue muy bien, atendí como 60, 70 partos, ahí nos tocó atender. Wow. Eso Y en éramos cuántos unos- meses. En 2 meses. En 2 meses 60. Y no es el récord, ¿eh? Hay hospitales O sea, uno diario. donde los médicos generales los internos atienden hasta, sin temor a equivocarme, unos 200 partos en todo su internado. O sea, sí pasa. 3 Son diarios. Muchos, sobre todo en la Secretaría de Salud, así pasa. Bueno, total, fíjate que así súper rápido les cuento una anécdota muy extraña. A mí no me gustaba operar, Oye, nada. ¿qué tuviste hoy? 7 Ikers, 4 Mateos. Sí. Oye, no, fíjate que resulta que un día yo andaba bien, no se puede decir la palabra, Sí, sí, sí. porque estaba posguardia. Aquí las chicas van a editar todo. Censurado. Porque es para radio. Andaba Pero bien, sí se puede andaba bien decir. cansado. Posguardia, no había dormido nada. Tenía a la mañana siguiente, ya era mediodía, ya me quería a mi casa. Tenía todas las notas de piso pendientes. No me tocaba a mí entrar a quirófano y me hablan. Oye, que te bajes porque hay una cesárea. Oye, pero está mi compañero. Es que entró a otra. Oye, pero está el de cirugía, le toca el de cirugía. Es que hay una urgencia. Te toca bajar. Bajo Sí, todo así. enojado, todo enojado. Entonces hay un proceso que las enfermeras llevan a cabo para preparar a los pacientes. Sí. Ese proceso generalmente lo lleva enfermería. Como yo me quería ir, tenía mucho trabajo arriba, tenía muchas cosas que hacer. Le digo a la enfermera, y la enfermera todas así, son muy buenas ellas, pero ella era muy calmadita, ¿no? Le digo, Paciente. yo le ayudo. Y yo empecé a hacer todo lo que ella tenía que hacer. Sí. Y puse los campos, puse las pinzas, puse la succión, hice todo lo que tenía que arreglar. No me daba cuenta que ahí estaba el gine. Entonces me dice el gine, cuando íbamos a empezar, yo todo cansado, ya dije, me quiero largar de aquí. Me dice el gine, aquí le damos chance a los que se le ven manitas. Y me da el bisturí. Entonces, obviamente supervisado por él, ahí en un ladito, me dejó hacer la cesárea. Ese fue tu primero. No, ya tenía rato ahí. Ok. Ya tenía algunas semanas rotando, pero no me gustaba. O sea, yo entre menos hiciera ahí en el quirófano mejor. Entonces, pero me dice, aquí le damos chance a los que se le ven manitas, me da el bisturí y me dejó hacer la cesárea de piel a piel. Entonces, no voy a negar que fue una experiencia muy bonita. Se siente bien, pero dije, está bien, primera y última vez como experiencia. Hay un momento cuando ya está llegando el cirujano al útero, donde ya el bisturí está muy cerquita de la frente de los bebés. Sí. Nada más ahí en esa parte me dijo, aquí detente, esto lo hago yo. Solo esa parte la hizo él, ya me dejó sacar el bebé y me dejó miedo, cerrar. cabrón. Y no me tardé mucho. Y al día siguiente me dijo, oye, se te ve madera, deberías hacer gine. Y yo, sí. Primera y última. Entonces, o Sí. sea, hay que tener como ese algo para ser, en este caso, cirujano. Sí, sí, porque Sí. ellos tienen una preparación un poquito más extrema y claro que se enfrentan a,
Mira, nosotros vemos pacientes muy graves que los atendemos desde el punto de vista médico, aplicar medicamentos, hacer algunos procedimientos como intubar, poner catéteres, pero lo de ellos es... Una vez me tocó un cirujano... No, y es contra el tiempo. Sí, una vez me tocó un cirujano, el doctor Sotopico, le envió un saludo, que en una guardia en la noche entró a operar una cirugía electiva, era un quiste de páncreas, que es una... Haz de cuenta un quiste que se forma en el páncreas, hay que romperlo, cortarlo, pero ese no se puede abrir a la cavidad, tiene que vaciarse algún lado. Entonces lo que hacen los cirujanos, como está atrás del estómago, abren el estómago, abren el quiste y pegan el quiste al estómago y con el tiempo el quiste se seca. Se llama marsupialización. No sé qué pasó en esa cirugía, que le dio una arteria grande, en los chisguetotes de sangre, y yo dije, pero litros y litros. La enfermera asustada, yo asustado, dije, ¿qué? Corriendo. Ya nos vamos. Y el doctor con un temple, a ver, aspírame aquí, aspírame acá, búscala aquí, búscala acá. Claro que se le ve el nervio. Y él era, porque ya está jubilado, era muy risueño el doctor, siempre se estaba riendo. Y en esos momentos lo vi serio como nunca. Era otro doctor. Sí. Pero bien atento y de alguna manera u otra cerró el sangrado. Claro que el paciente muy anémico y todo, pero sin problema sobrevivió. Pero sobrevivió. Entonces, esas cosas también ellos tienen sus momentos de mucho estrés. No, y es que sí hay que tener nervios de acero para ser cirujano. Fíjate que este sábado que pasó, estábamos en una conferencia con el doctor Treviño. El doctor Treviño, que es uno de los 4 que se ha certificado aquí en Torreón para hacer cirugía robótica con el famoso Da Vinci. Es un equipo, pues un robot que hace cirugía incluso a distancia. Y nos decía, una de las grandes ventajas del robot es la ergonomía, porque tú estás pues en una silla muy cómoda, con tus joysticks, con tus controles, metido en 3D y incluso con los pies controlas los 6 brazos, porque tienes creo que 6 brazos el robot. Dice, pero la gran ventaja, de muchas ventajas que tiene el robot, la precisión, no tiembla el robot, etcétera, es la ergonomía, o sea, que el cirujano esté cómodo durante todo el proceso, porque pareciera que eso a todos lo pasan por alto, pero sí, hay cirugías que duran horas, 12 horas. Imagínate, ¿no? Estás entre empinado ahí con la visibilidad y que te asomas y... Claro. Y como interno... imagínate en próstata, por ejemplo, que la próstata es del tamaño de una nuez chiquitita, y estar ahí y que entre los conductos, o sea, y con el Da Vinci. Pues, ¿no? Como interno me tocó estar ahí... Grupo Ángeles. Ya sé, que nos patrocina. Patrocina los Hospital Ángeles. Oye, me tocó como interno estar en cirugía, sí, o sea, estar posguardia, quedándote dormido. Y luego había unas cosas que se llamaban divers. Ya, es la ventaja de este tipo de procedimientos. Eran unas paletas gigantes que te tocaba abrir, era para abrir la piel, que el cirujano pudiera ver. Pero era nomás cosa más incómoda, más cansada, estar 4 horas así, quedándote dormido. 4 horas sosteniendo esa madre. O sea, sí. ¿Pero es haciendo fuerza? Fuerza. Y luego todavía el cirujano te regaña, jálale bien. Sí. Y así, ¿verdad? Entonces, y es nada más el ayudante del cirujano. Sí, solo el ayudante. Y es muy complicado. Por eso sí es mucho respeto a los cirujanos por lo que hacen. Pero a mí no me gusta. Por ejemplo, en tu especialidad, como dices, también son pues pacientes difíciles, pero que te das el tiempo de analizar el caso, de estudiarlo, de rebotarlo con... No del todo, no siempre. Interespecialidad, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces pasa, tal paciente se puso grave, al especialista que le toque, ¿qué tiene en ese momento? Salvo los intensivistas, que también ven mucho este tipo de pacientes, pero el paciente fulanito de tal estaba bien y ahorita ya no nos responde, se está parando el corazón y todo, y en ese momento todo el mundo se bloquea, ¿verdad? Y el internista o el intensivista en este caso tienen que tener mente fría y actuar rápido, porque y tomar decisiones en ese momento. Son rápidas. Por ejemplo, en un paro cardíaco tienes... El cerebro puede estar sin oxígeno muy poquito tiempo, tienes 3 a 5 minutos para resolver el asunto. En un paro, y ahí es cuando dices, ¿qué, verdad? ¿Qué le hago? Y se pone difícil, y eso sí requiere un poquito, no es porque sea mi especialidad, pero sí requiere entrenamiento. No, sí fíjate que uno de los doctores con los que he trabajado mucho es con el doctor, hace tiempo, ya ahora menos, el doctor Javier Palacios. Ah, sí, el doctor Palacios. El doctor Palacios que, yo pues digo, tiene muchísimos pacientes, sí. Y muchas veces me tocó que nos hablara, al laboratorio, de madrugada por pacientes. Y fíjate que... Así de que, ¿sabes qué? Tengo un paciente en terapia intensiva y necesito ahorita que le hagas un Epstein-Barr, una PCR para Epstein-Barr. Así. Claro. Y fíjate que a veces pasa que son tus pacientes, los conoces, sabes más o menos qué le puede haber pasado. A veces, te lo prometo que en los hospitales te ven. Ahí va el internista, háblale. Resuélvame. Sí. Alguna vez en algún hospital, no voy a mencionar alguno, no voy a decir cuál es, pero bueno, pasa, ¿no? Un paciente se ponía grave
Y hay unas, ¿cómo se llaman las bocinas? Como unos altavoces y dicen, código azul, para que la gente no se asuste. Es código azul en tal piso, tal cama. A ver, para la gente que está escuchando, el código azul es el más... Sí, es que un paciente está en paro. Sí, exacto. Está en paro y tienen que ir así, ¿no? Okay. Entonces, todo era, o sea, código azul en tal cama, ¿no? Y resulta que era la cama de cierta especialidad, no voy a decir cuál, pero estaba en esa área, como internista, como conocías todo el hospital, sabemos que era de esa especialidad. Vamos corriendo las escaleras, se abre el elevador, vemos a los residentes de esa especialidad y ahí les hablan. O sea, incluso aunque eran sus pacientes, pues saben que ellos no están relacionados o familiarizados con la atención del paciente en paro. Entonces, vamos nosotros. Llegamos y luego a veces son pacientes que no conocías. No los conoces y en ese momento y no conoces el expediente clínico. No, así es. Y se vuelve importante el trabajo en equipo. De pronto, como éramos varios, pues uno se pone a revisar el expediente, otro empieza a hacer las maniobras iniciales, etcétera, y va sacando conclusiones, pero tienes que hacerlo así, ¿verdad? Y eso sí está pues difícil. Y cada vez, a veces sí veo personal, por ejemplo, de enfermería que se sorprende. Hace poquito tuvimos un caso de una paciente que estaba muy bien, y de pronto la enfermera la volteé a ver y no, llegué yo a revisarla y la señora estaba convulsionando. La señora estaba hablando un minuto antes. Le hablo a la enfermera, ven a ayudarme. Y llega la enfermera y la ve y dice, la acabo de ver y estaba bien. Y le digo yo, pásale, tómale un dextrostis, un nivel de glucosa en el dedito. No están las tiras, pásale glucosa. Pero, o sea, dice ella, ¿cómo que? ¿Por qué pásale glucosa? Entonces le pasa glucosa y la señora despierta como si nada. Y es muy sorprendida porque dice, ¿cómo supo que era eso? ¿No? Entonces son cositas que la experiencia te va dando y hay ciertos protocolos, ¿no? Totalmente. Pero ella se sorprende como de verla súper bien a verla muy mal y lo ya otra vez bien. Entonces son esas cositas pues que te va dando la práctica, ¿no? Y se ven muy pro y todo ese rollo. Tal vez tenga su complejidad, pero son cosas que nos toca hacer, ¿verdad? Doc, ¿y tú estás ahorita en el ISSSTE? Trabajo en el ISSSTE. ¿Y en la priva? Sí, en medicina privada y en el seguro de permiso, pero ahí andamos también. Ah, ok, sí estás también en el IMSS. En el IMSS, en el IMSS. las 51, en Gómez. Chapala, sí, así es. Es un hospital de primer nivel. Segundo nivel. De segundo nivel. Y pues lo que explícanos qué son los niveles para los que no... Sí, primer nivel son los médicos familiares, atienden todo lo que es los como... Los hospitales de primer nivel son, digamos, el primer contacto. El primer contacto con el paciente. Ahí consulta. Es parte del primer contacto. Ahí es como que llega el paciente que va por enfermedades comunes. Me duele esto, me duele aquello. Y no está grave. Entonces llega con el médico general y se supone que ahí se deben de resolver del 85 al 90% de todos los casos con el médico general. Okay. Y los casos complejos los pasan a un segundo nivel, donde generalmente vemos medicina interna y algunas especialidades troncales, pediatría, gine, cirugía, a veces neuro, gastro, así como general. Tercer nivel. Tercer nivel es cuando los casos ya requieren una atención muy especializada, enfermedades raras, enfermedades que requieren atención especial. ¿Qué es como la 71? Como la clínica 71. La 71 es de tercer nivel. De tercer nivel. ¿Y existe de cuarto nivel? No, hasta tercer nivel es hasta donde llega. Aunque por ejemplo, hay procedimientos que no tienen todos los hospitales, que se pueden considerar también de alta especialidad, que sí tienen que derivarse a otras clínicas, pero ya son entre terceros niveles, ya ellos entienden, pero más o menos así es. Entonces, pues ese es el papel del internista, ¿verdad? Que es como, ahora sí que le hacemos a todo, básicamente, a todo lo que sea del adulto, de los niños y de los perritos a veces, porque me ha tocado que me lleven perritos a consulta. Me ha tocado que, por ejemplo, los niños cuando ya están grandecitos, los pediatras también a veces le batallan. Sí. Y me ha tocado ir a valorar, que el pediatra me hable, oye, ¿me puedes ayudar con un paciente? Y si nos pasa, porque a veces como ya están grandecitos ya le batallan un poquito. Y justamente hablando ahora de las especialidades, me surge la duda. Pero vamos a corte. Va. Sí. Muy bien. Vamos a corte, acordemos que vamos a un programa de radio. Ya, está bien. Y regresamos ahorita. Excelente. Bueno, regresamos entonces del corte aquí en Ciencia en Frecuencia. Nos encontramos con el doctor Francisco y también acá mi compañero. El doctor Jorge Aro. Jorge.
Nos escuchamos es. en Ciencia en Frecuencia 89.5 FM aquí en Torreón, Radio Universidad. Nos escuchamos también en Spotify, Ciencia en Frecuencia, y nos vemos y escuchamos en YouTube. Muy bien, Ciencia en Frecuencia. Ciencia en Frecuencia Denos igual. like y síganos y todo eso que se hace. Sí, por favor. Muy bien, muy bien. Doctor, bienvenido otra vez. Aquí estamos, Después aquí estamos. del corte, el doctor se dio un... Es lo que hacemos los internistas. Oye, ¿sabes? mira, nada más como nota cultural, que no tiene que ver ni con la entrevista ni con nada, sobre esto de las malas palabras y de pronto decir, se va a censurar esto que estoy diciendo, obviamente, pero sobre todo porque... Sí. Pero desde 2019, un dato cultural, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el lenguaje no es normativo. Claro. Es y decir, esperado. no existe tal cosa como hablar bien o hablar mal. Las malas palabras no pueden ser objeto de una sanción, multa o lo que sea, aunque se digan en televisión, radio. Por eso ahora en televisión y radio ya se pueden decir malas palabras, no existen las malas palabras, existen palabras que son correctas o incorrectas en un contexto. Por ejemplo, en ciencia, tú escribes un artículo, no puedes poner ahí, esa mañana me levanté muy contento. No, porque es un artículo científico, tienes que poner datos técnicos, ¿no? Claro. Entonces, el uso del lenguaje es lo que determina, digamos, lo correcto o incorrecto, pero no hay tal cosa como hablar bien. Bueno, pues sabes mejor de esto. Pues en comunicación sí el chiste es comunicar, ¿no? Claro. Sí, pues, o sea, comunicar lo que nosotros Dar queremos. el mensaje. Y en ese sentido, pues, Sí. el programa es de un corte muy relajado. No tenemos que hablar como... Sigo a un lingüista que me cae gordo, porque dice las cosas preparándose un té y así medio pedante. sí, ya lo sé he quién es. visto. Sí, Pero- yo no, soy su fan. Sí, Pero yo también. sí, el otro día dijo un comentario muy cierto. Dice, bueno, es sabido que la lengua está viva, evoluciona y de hecho nos construye la realidad del lenguaje, ¿verdad? Claro. Pero dice él, creo que fue el que se lo escuché, que el lenguaje evoluciona gracias a los que no saben hablar. Porque si todos hablábamos claro. correcto, el lenguaje así se queda. quedaría ahí. Así quedaba. Entonces eso es muy interesante. Sí, no. Porque siempre andamos corrigiendo a las personas. Y la verdad es que no debe de ser. Y, por ejemplo, si te fijas o si platicas tú con tu abuelito o una Claro. persona mayor, no habla igual que nosotros. Sí. O sea, va a través del paso del tiempo, el lenguaje va evolucionando y es parte importante del lenguaje, la evolución. A mí me da Claro. mucha risa la gente que de pronto ahora, no sé, que con ciertos cambios en el lenguaje que ahora se dice todes o así. No, es que están deformando el lenguaje. Es que el lenguaje debe deformarse. Claro. Sí, O sea, claro. como decimos hoy hot dog, como decimos hoy guacha, ¿no? O sea, el tiempo nos va a decir si el todo se queda o no se queda. sí, ¿verdad? claro, Pero, y si se usa, o sea, si se usa claro. se queda y si no, pues y si se no, va a pues ir. no, y se va a ir Sí, y claro, listo. se va Claro. a transformar. Totalmente de acuerdo. Bueno, Así es. pues regresemos a la, Sí, a la justo medicina me quedé con una pregunta. con varias. Ahí, con A varias. ver. Primero que nada es que estábamos tocando el tema de las especialidades, ¿no? Sí. De como los niveles. Me surge la duda de qué especialidad es la que gana más. ¿Qué es? Anda. Sí, Para los que están porque ya ahorita dijo- estudiando medicina, Sí, ya dijo Sí, ahorita que que... sepan a qué le Fíjate tiran. que sí hay sus estadísticas y creo que son los ortopedistas los que les va mejor. ¿En Los traumas. serio? ¿Ortopedista? Los traumas son a los que les va mejor. Por ahí vi alguna que Pero, por decía ejemplo, que también los los plásticos. sí. Pero fíjate que también en el gremio se sabe que los traumas les va muy bien. Obviamente hay cirugías, hay especialidades que sí son como más, como que tienen la Redituables. fama de que les va mejor cirugía plástica, oftalmo también, porque son especialidades quirúrgicas y las cirugías, por ejemplo, no va a ser lo mismo quitar una vesícula que poner unas boobies, por ejemplo, o hacer una cirugía estética. O, Ahí se claro. cotiza o más, también ¿verdad? las cirugías bariátricas y la manga gástrica, eso Claro se que cobra. una es una necesidad y la otra ya es como más... Sí, y al ser una vanidad, Ajá. a lo que le alcanza, hasta donde tope lo que pueda pagar, Exacto, ¿verdad? justo. Ahora, y lo que sí tengo que decirle a los médicos en formación, y esto sí la estadística, ¿quién gana más? Ahí está en internet, y no somos los internistas, desgraciadamente, aunque... ¿En qué lugar están? Definitivamente. No lo sé, fíjate. Pero lo que sí que hay otra tabla muy interesante que es de depresión, que especialistas se deprimen más. Eso También los es quirúrgicos interesante. estaban Muy bien y había no recuerdo exactamente los lugares, pero sí, medicina interna no era tanto, pero sí estábamos en los de Oye, arriba, pero no tanto. Mira, voy a hacer un comentario Sí. muy polémico, pero sí las especialidades tienen su
Sus características. Sus características y tienen sus estereotipos. Sí. Por Claro, ejemplo... por algo sí nacen existen. los estereotipos. Sí, Yo, o sea, yo me negaba a creer eso, pero sí. Es que existe. sí. no, sí es cierto, Totalmente. Por ejemplo, digo, yo conozco varios patólogos y es muy, muy sabido que los patólogos tienen un carácter Sí. muy así. ¿Qué son los patólogos? ¿Qué son los patólogos? Son doctor? médicos que no ven pacientes, solo ven pedazos de pacientes. Cuando Sí. te quitan una muestra de algo, Ok. te toman una biopsia que te quitan un tumorcito, una lesión de la Un piel o algo, lunar o algo. lo mandan a analizar. El que lo analiza es un médico especialista que se llama patólogo. Él solo Que se ve dedica patologías. a ver en el microscopio los Muy bien. tejidos y a teñirlos y ponerles cosas para ver qué es, porque no todo es tan sencillo saber Por qué es. ejemplo, doctor, ¿cómo se llaman los que anestesiólogos? Ajá. ¿Qué fama tienen los anestesiólogos? De que les gusta mucho el La Spotify. No, el Spotify. Son los que deciden qué música se ponen en el quirófano. Le pues contestan sí. las llamadas al cirujano y deciden qué música hay. Y sí hay por ahí alguna tendencia que lo tengan consumo de algunas Sí, yo he sustancias. escuchado mucho de los anestesiólogos. Pero ojo, no, Los que ponen la anestesia. como, o sea, como todo no se generaliza, ¿verdad? Claro que hay los que Pero que tienen no, esa pero fama. Claro, claro. Tienen esa fama que... ha habido sus casos. El tema es muy escabroso. No, te decía que No, hay muchos. lo que sí me gustaría decirle a los médicos que están en formación es que sí tienen que balancear muy bien la parte. Cuando vayan a decir qué especialidad tomar, tienen que balancear muy bien la parte de lo que les gusta hacer y algo que les reditúe. Porque si te vas solo por lo que te reditúa, puedes terminar tu vida haciendo algo que no te gusta y no hay nada peor que eso, definitivamente. Justamente. Absolutamente. Y la otra parte es que también, por ejemplo, por decir, ¿verdad? Si te gusta medicina interna, te gusta un poquito, no sé, la endocrino. Mis pacientes quieren sacar cita con el endocrinólogo y le dan cita en 6 meses, que quiere decir que están llenos de consulta. Psiquiatría, endocrinología, tienen llenas sus agendas. Entonces también por ahí que le busquen lo que les gusta, pero también le busquen a lo que les reditúe. Y claro que que si te tengan gusta- campo también. Sí, Sí. claro que si te gusta la cirugía plástica y pues deja, pues ya, pues vete por ahí, eres bendecido de Dios porque te gusta lo que deja. Pero si te gusta lo que no deja también. Ahora, no es lo más importante, porque como sabemos hoy en día, y lo platicamos en otro podcast, con todo respeto para los que venden hamburguesas y tacos, ¿verdad? Pero tú sabes que conocemos taqueros y hamburgueseros ganan que no más que un estudiaron doctor. nada y que les va mejor que cualquier sí. doctor. Entonces, lo mejor a veces es saber jugar el juego de la vida y muchos estamos medio mensos en eso, pero, ¿verdad? pero lo que dijiste ahorita, o sea, hacer lo que te gusta, es Claro. muy, muy importante. Yo voy a platicar una anécdota, creo que pues no lo habíamos dicho, al menos en este programa. Yo antes de meterme a estudiar química, yo estuve 6 meses en odontología. Yo iba a ser dentista y justo por eso me salí. O sea, yo estuve 6 meses en algo que dije, no, yo no quiero sacar muelas. O sea, digo, con todo respeto para los dentistas, Sí. pero yo no me visualizaba en un consultorio ni poniendo brackets ni sacando muelas. O sea, realmente no era lo mío. La química me encanta. O sea, lo Claro. que sea que hago, esté en el laboratorio o en la compu, o sea, de verdad me gusta mucho la química. A mí se me han acercado médicos en formación, residentes, por ejemplo, me dicen, Doc, ¿qué me aconseja? No me gusta, pero ya voy en segundo año de la especialidad. Híjole. Salte, o sea, si no te gusta, ¿En salte. serio? ¿En Salte, serio? sí. Pero Y luego puedes, o sea... claro que yo les digo, mira, ponlo sobre la balanza, qué tanto realmente te disgusta. Claro. Y por experiencia te digo que quienes se han salido, que deciden salirse, retoman alguna otra cosa que les gusta. He platicado con ellos y me dicen, fue la mejor decisión que pude haber tomado. Porque pues ya están a lo que les gusta, son felices y esto. Y lo que me refería ahorita es que finalmente, si haces alguna especialidad, tienes que buscar la forma de que vivir solo de la medicina a diferencia de lo que la gente cree, es muy difícil. O trabajas mucho o haces algo más. Entonces siempre ir buscando los plus. Yo los todos plus. los médicos que conozco que, o sea, económicamente exitosos tienen 3 Muchos trabajos. trabajos, ¿no? Sí, 3, 4, O sea, sí, de veras. De pronto sí es irle buscando. Por ejemplo, yo le digo mucho a los alumnos y les hago, por ejemplo, doy neumología en 2 universidades. Y ¿En cuáles? Dilas. En UAD y en UGED. Y les En digo, UAD y UGED. muchachos, es que miren, tienen que irle aprendiendo a este asunto. Vemos la clase de espirometría y no estudian. Y les digo, muchachos, métanse a Amazon. ¿Cuánto cuesta un espirómetro? Digo, no son los de mejor calidad, pero ya por lo menos puedes irle Sí. buscando, Sí, ¿no? sí. ¿Cuánto cuesta un espirómetro? Pues hay unos de 5, 6 mil pesos, 7 mil pesos. ¿Cuánto les puede aumentar de plus su consulta si además de hacerle de hacer su consulta general, le hacen una espirometría? Suponte que aumenta, no sé, lo que tú quieras, 100 pesos, 300 pesos, 500 pesos, 1000 pesos. ¿Cuánto si cuesta ahorita una consulta de Tre- especialidad? ¿800? Fíjate que vamos a hablar de la espirometría, por ejemplo, creo que anda como en 2,500, 3,000 pesos. O sea, con 2 espirometrías podría sacar Más consulta. más la Sí. consulta.
Solo la espirometría eso. Y si te venden un espirómetro en Amazon, vamos a suponer que te compras uno más o menos decente, unos 15,000 pesos, y lo cobras a lo mejor en 300, 500 pesos, porque eres médico general a lo mejor, Sí. ¿no? Pero ya sacas un extra y en poquito tiempo recuperas lo que invertiste. Pero bueno, pues tienes que aprender las espirometrías para que sepas. Igual, lo común, un electrocardiógrafo. La verdad, hay buenos electrocardiógrafos desde 8 o 9 mil pesos, los cobras en 300, 400 pesos y le recuperas pronto. Entonces, es irle buscando la forma de ir haciendo otras cosas. Ya no se diga los que ponen un spa, los que ponen, hacen medicina estética, ya pues ellos... Tengo un compañero médico general que pone por ahí Botox y le vas... tengo un amigo internista, le mando un saludo. Hizo medicina estética, doc, le va... Es que sí excelente. deja Entonces, lo que te digo es que es buscarle, que hagan lo que les gusta y buscarle. Oye, Doc, pero también, digo, esa parte a mí se me hace... Digo, todas las carreras tienen su parte... Su grado de dificultad, pero sobre todo, pues su parte de que se pueden redituar mucho o poco, ¿no? O sea, una ingeniería le puede sacar mucho dinero. Sí, claro. Si te dedicas a, no sé, dar consultoría a empresas, etcétera. Pero hablando específicamente de medicina... si está como que en ese umbral de lo ético, no ético. Por ejemplo, yo el caso que tengo muy presente, y creo que también lo habíamos platicado, son estos médicos que salen recién egresados, médicos generales, digamos, entre el tiempo que están en el internado, el servicio social, etcétera, y pues toca hacer farmacia de colonia, sí. Y hay cuota. Sí, y eso claro. todos lo sabemos. O sea, para la gente que nos escucha y nos ve, en las farmacias que usted va y que la consulta es gratis o que les cobran 30 pesos la consulta, casi siempre recetan vitaminas. Sí. La necesite o no la necesite, porque hay que cumplir la cuota del dueño de la farmacia. Y se los dicen. O sea, eso, por ejemplo, a mí se me hace... Acabo de ver un podcast de Gusgri, que ya es que él entrevista a diversos personajes y entrevistó a un médico, y así lo publica, entrevista a médico de farmacias y sale un médico... que esa es la marca, pero... más común. Pero cualquier farmacia de... La Secretaría de Salud las tiene identificadas, como tienen su nombre, se llaman las... farmacias de genéricos, vamos a decir. CAF, consultorios adyacentes a farmacias. Porque las tienen identificadas porque son un factor de riesgo para la salud. Son un pequeño factor de riesgo. Consultorios adyacentes a farmacias. ¿Por qué no las cierran? Porque vienen a suplir una carencia que tiene el mismo gobierno, ¿verdad? Sí. Totalmente. Entonces, no las pueden cerrar por esa situación, pero sí las tienen como monitorizadas un poquito. Y la verdad es que es un poquito tramposo de algunas de esas farmacias, no de todas, pero sí es tramposo porque existe una fundación que, fíjate, este médico general que te digo del podcast, dice, la fundación no se lleva nada de dinero, porque nosotros damos la consulta y no es cierto que nos condicionan, ni nos piden una cuota, ni nada. Eso es falso. Gusgri se ríe porque finalmente es un invitado, ¿no? Y le dice, o sea, no te piden cuenta nada. Pero la farmacia casualmente está a un lado el consultorio está a un lado de la farmacia y ya nomás se pasan y compran. Entonces, esos acuerdos no siempre son, o sea, de que no hay algo que los forcen, o sea, que estén como forzados a cumplir metas, No. pero está implícito en el hecho de que, si tú como... No, pero yo conozco casos que sí, o sea, yo conozco un caso, y es muy cercana, una doctora consulta que así el dueño de la farmacia le decía, oye, es que salió y no le recetaste nada. No, es que era algo que no requería el medicamento. No, pero es que métele unas vitaminas o métele... Sí, en México es que ginseng. Existe lo que se llama libre prescripción, incluso en los hospitales a veces hay hospitales que te quieren condicionar, no le recetes esto al paciente. Pero asumiendo, o más bien haciendo referencia al derecho que tiene el paciente a recibir lo mejor y el médico a recetar lo que necesita, entonces tú dices, no, sí le voy a recetar esto y te aferras, ¿no? Y los médicos de farmacias, de este tipo de farmacias, también pueden decir, no, es que si no necesita no le voy a recetar. Sí, pero claro, ¿qué va a final pasar? de cuentas. Que como hay muchos médicos, pues al rato, ¿sabes qué? Mejor ya no te hablo. O sea, simplemente ya no te hablan. Oye, va a cubrir otro. Ya Es que es el caso. Por ejemplo, esta persona que te digo, obviamente no la voy a mencionar, vamos a decir, señora N, doctora N, no. Ella decía, por ejemplo, en el otro turno había otro doctor que era muy buen doctor porque se la pasaba platicando con las pacientes y a todo mundo le estaba lo mismo, vitaminas. ¿No? Entonces llegaba una señora de que no, es que ando bien cansada y no, señora, unas vitaminas, vámonos. Y pues vendía muchísimo. O sea, la farmacia ganaba mucho con ese doctor y la gente lo quería mucho. Sí, claro. Porque además platicaba con ellos y les daba la chida, ¿sabes cómo? Y a ella no la querían.
a mi amiga, Porque no la doctora N. Recetaba otras No, cosas. porque, o sea, les decía la Ok. verdad. ¿Sabe qué, señora? No vaya a un hospital. Ok. O sea, lo que usted trae no es de vitaminas. No, pero es que me voy a esperar mejor el otro doctor, porque el otro doctor sí le sabe. Y pasa a todos niveles, ¿eh? Porque, por ejemplo, a veces el paciente viene como pidiendo, no solo las farmacias, a veces el paciente quiere, por ejemplo, es típico el niño, la mamá que quiere que antibiótico. Si no le das antibiótico, dice, voy con otro doctor. Sí, y no sí. lo vuelves a ver. Entonces el médico sí entra en esa dilema de o te quedas Sí. con el paciente. Así. Yo pienso que hay que saber mediarlo. Porque, digo, para las farmacias no, ¿verdad? O sea, sí vender Sí, por vender no. sí, vender por vender. Pero no. también el paciente, por ejemplo, si trae tal o cual problema y sé que a lo mejor él con todas sus esperanzas quiere unas vitaminas, se las das con tal de que se tome el tratamiento. Sabes que el riesgo es mínimo de las Sí, vitaminas claro. y lo puedes usar. No le va a pero hacer siempre está el daño. dilema. Si ves que está aferrado, que quiere un tratamiento, por ejemplo, la semana pasada había una paciente que quería... Paciente N. Paciente N. Le digo, señor... No, no. Ahí le metes el... A fuerza quería que le transfundiera a su paciente y su paciente no requería ninguna transfusión. Una transfusión de sangre. Porque ellos Transfusión. en su conocimiento, en lo que ellos creen es que la transfusión le va a ayudar en algo. Ellos tienen ese conocimiento. Entonces, tienes que ir como lidiando con esas cositas, tienes que aprender a manejarlas. Cuando estás todo verde, te lo prometo que pasan pacientes que sí te convencen Doctor, de hacer las cosas. Justamente hablando de estos pacientes problema, cuéntenos una anécdota específica del peor paciente que haya. Peor el más pas- difícil. El más Sí. difícil que hayas tenido. así difícil que, de caso. de Así caso. que digas, yo soy Doctor House aquí. Sí, Ah, O sea, tu hubo- caso más difícil que hayas tenido. Difícil de complicado, de De complejo. complicado, sí. Complejo, Sí. fíjate que es que ha habido varios, no te podría decir alguno, pero, por ejemplo, Uno han que- sido uno que muchos. nos Un ejemplo, platiques. sí. ¿Qué será? Tuve un paciente que llegó porque se cansaba, él era mecánico y empezaba a ver doble mientras estaba trabajando y se Ok. mareaba. Y entonces le hicieron una tomografía por fuera y salió con una, por así decirlo, una embolia, pero venosa. Como que eso no tenía mucho sentido, estaba medio dudosa. Y luego después el paciente decía que le dolían los chamorros, empezaba a caer y estuvo bien raro. No sé cómo de pronto a mí se me ocurrió preguntarle si... Adenoleucodistrofia. Justo. No. No eso, pero va por ahí. Le preguntamos si... Él empezó a decir que batallaba se cansaba al peinarse. Se cansaba al peinarse y dije, ya sé por dónde va. Un paciente con miastenia gravis. La miastenia gravis es una enfermedad donde las sustancias que hacen que tus músculos se contraigan, porque son señalizadores, se agotan rápido, no funcionan, y los músculos se van debilitando. Solo que Wow. generalmente los pacientes empiezan con mucha fatiga, los párpados empiezan a caer, empiezan a cansarse, pero él empezó con síntomas bien diferentes. Ese fue un caso. Nos tocó otro, por ejemplo, un pacientito joven. Tú eso lo diagnosticaste con pura clínica. Tienes que confirmarlo. ¿Con qué? Veo un Sí, TikTok, ¿con vi qué un TikTok que dicen médicos en 1800. Tu tos por tu característica de la tos y la fiebre cuaternaria, claramente tienes una tuberculosis. Médicos en el 2024. Yo sé que las tres pruebas de tuberculosis están positivas, pero aún así Hay me que hacen falta confirmar. cosas para confirmar. Sí, pues hoy la medicina nos obliga a confirmar. Se hace un estudio que se llama electromiografía, donde se le hacen al paciente ciertas pruebas. Básicamente es fatigarlo. Le hacen pruebas moviendo las manos y luego le miden la conducción y disminuye con el movimiento y se confirma. ¿Pero a qué especialista se analiza esta? A neurología, ellos los ven neuro. Neurología, Los ven neuro, ok. pero por ejemplo esos pacientes, ese paciente luego me buscaron, lo mandé a neuro y ya le dieron tratamiento, anduvo muy bien. Luego me buscaron y me hicieron ir a verlo a domicilio, me pidieron mucho que fuera a verlo porque estaba mal, no sabían por qué. Voy y lo voy a su casa lleno de secreciones, estaba muy joven. Lo mando a hospital y, por ejemplo, él hizo en el hospital paro respiratorio porque también la respiración se mueve por los músculos y también se fatiga. Y también se fatiga. Ok. Y se tuvo que intubar, se fue otra vez a tercer nivel y de allá lo regresaron bien. Entonces, él estuvo bien mucho tiempo, ya le perdí la pista hace rato. Sí. Pero así como ese caso, no, hombre, pues te podemos contar un montón. Muchos a buen puerto, otros no tanto, a veces nos tocan ver cosas Doc, bien y difíciles. luego pacientes, digo, ahora ya todos los pacientes somos bien difíciles porque llegamos hipergoogleados. Sí. llegamos con información Sí, de que más, tengo sí. esto. A ver, es que Google dice Google que dice que... eso también es súper difícil, Sí. ¿no? Fíjate que lo de Google
Todavía noto que los pacientes lo notan, en el sentido de que yo siempre les pongo la mnemotecnia y les digo, mire, señora, tenga cuidado con el doctor Google, porque si usted le pone, me duele un dedo, cáncer de dedo. Sí. Le suena algo a mi carro, cáncer de motor. Cáncer de carro. Ellos, cáncer de carro. Todo es lo más feo en internet, por algo que se llama sesgo de confirmación. Si tú le pones, generalmente los pacientes buscan, si me duele la cabeza puedo tener cáncer, y claro que sale información que va por ese lado. Entonces, y el algoritmo también te lleva, ¿no? A lo más buscado. Sí, claro. Ese es el sesgo de confirmación. Entonces, pero muchos pacientes lo entienden y de hecho a veces se reconfortan al saber que lo que tienen puede no ser tan grave, porque a veces llegan pensando lo peor. Pero sí nos toca a veces algunos de que, a ver, yo leí en internet esto y esto. O pasa, y tengo una foto que luego ahí se las voy a compartir. Tengo una foto de una paciente que va conmigo por una enfermedad pulmonar y de pronto, de a poquito me dice, es que ya fui con este doctor. Y a ver, ¿qué trae ahí? Préstemelo. Saca todas sus medicinas y empiezo a sacar todas las recetas. Le conté unos 6, 7 médicos. Llené mi escritorio de recetas y por ahí tengo una fotito, le tomé foto. Porque ya había visto a 6, 7 personas casi con el mismo diagnóstico, pero como que no creía. Entonces ahí más bien buscas otro tipo de problemas, como más bien psiquiátricos. Digo, no que esté loco, ¿verdad? No, nada de eso, pero sí que trae algo ansiedad, ¿no? A lo mejor trae algo de ansiedad, trae algo de cosas que no la dejan estar y es que a al gusto. final al cabo, lo que nos apunta a lo que tenemos son los estudios, ¿no? Porque uno puede, bueno, un doctor puede darte el diagnóstico. El diagnóstico, pero al final y al cabo los estudios son los que fíjate revelan. Que es una muy bonita pregunta, sí. Porque no es así, la gente piensa que es así, fíjate. Okay. Normal, siempre, y es algo que tratamos de inculcarle mucho a los médicos en formación. Les decimos, no pidan estudios para ver qué tiene el paciente. Ese es un error muy común. Porque mira, si un paciente llega y tú no sabes qué pedir y le pides todo a ver qué sale, siempre salen cosas que no tienen nada que ver con la enfermedad. Entonces empezamos a buscar cosas que no tienen nada que ver. ¿Y qué ocurre? Que te pierdes en el diagnóstico. Te pierdes. En un mar de resultados que no necesitas. Y sí salen cosas positivas, a los pacientes les salen cosas que no tienen que ver con la enfermedad, pero tú te vas por ese lado y te perdiste. ¿Cómo es realmente el proceso diagnóstico? Hay algo que se llama clínica. Clínica viene del francés clínicos, que significa lecho o cama. Entonces, dicen, la clínica manda. ¿Qué quiere decir esto? Lo que tú ves a la cama del paciente, eso es como lo prioritario. Entonces, ¿qué le revisaste al paciente? Ok, de acuerdo a lo que él me dijo, lo que me contó, la anamnesis se llama, interrogatorio, y a la exploración física, a lo que yo toco y así, yo tengo hasta el 75-85% del diagnóstico. Solo con verlo, se dice que con verlo es del 65 al 75, y les digo a mis estudiantes, o sea que las consultas por WhatsApp sí son válidas. Sí. Legalmente existen, se llaman asesorías médicas. Oye, ya existe ya es legal la telemedicina, ¿verdad? La telemedicina no era hace unos años. Sí, pero fíjate que tiene sus asegúnes. Todos los que les digan consulta por WhatsApp están en un error. No se puede dar consulta porque por norma oficial mexicana la consulta incluye interrogatorio y exploración física. Pero espérame, acabo de escuchar en el radio hoy una farmacia, una cadena, o sea, que está en todo el país, que ofrece consulta. Está mal. No es ético. No es ético. Porque... Y ofrece consulta por mensaje. O sea, consulta con nuestros médicos y que te dan la receta por mensaje. No sabes la cantidad de errores que pueden llegar a cometer. Pues sí, pero imagínate. Como generalmente son consultas sencillas, pues le van a atinar en la mayoría. Ahora sí que atinar en la mayoría de los casos. No. ¿Sí? Sí, en serio. Es que si uno como lo censuran, pero sí, de veras. Oye, no, mira, acá es... La medicina dice, la clínica manda. ¿Y qué se refiere a la clínica? Que lo que el paciente te cuenta y lo que exploras. Y sí se vale, porque tienes que estar viendo todo. A veces, hasta ver a los familiares, te lo juro que hasta desde que te hablan por teléfono, cómo te hablan, todo eso lo tienes que tomar en cuenta. Incluso cómo van caminando, si ya se van tambaleando. Todo, desde que llegan tienes que ver cómo van vestidos, cómo van... Todo te da pistas. Claro. Que come, así. Eso de que el Dr. House va y se mete en las casas de los pacientes ya no es real, tan real, pero sí debería de ser. Sí debería existir porque sí te puede ofrecer mucha información. Claro. Por ejemplo, tuvimos un caso de una señora que no le hallábamos algo pulmonar y nos dimos cuenta por unas fotos que vimos de ella. Nos dice la familia, mire, esta era ella antes de ponerse enferma. Y un montón de pajaritos atrás. Nunca nos dijo que tenía pajaritos y hay enfermedades pulmonares relacionadas a las aves. Entonces,
de ahí pues, a una sospecha diagnóstica. Claro. Sacas información que es válida. Doctor, ya para terminar, porque ya nos queda poquito del programa, me gustaría hacer la pregunta de cómo surgió la idea del podcast. Es muy interesante porque... Y ahorita usted... el comercial también. Sí, tengo un podcast que se llama Random. Casualmente. Sí, tengo 2 años con él. Te voy a decir algo. Yo soy una persona bien tímida. Soy bien tímido, soy bien introvertido. No sé, ya me dicen que no es cierto, todo el mundo dice no es cierto. Pero sí soy bien tímido, soy bien introvertido. Tengo una amiga a la que le mando saludos, que hoy estoy un poquito distanciado de ella. Pero ella fue una parte importante de mi vida y me ayudó a quitarme esa timidez y me ha ayudado mucho en lo profesional también, sin duda alguna. Y se lo agradezco mucho. Y ella fue la que me invitó, voy a hacer un podcast. Yo empecé a estudiar fotografía por mi cuenta, se me rompió mi cámara, tuve que comprar otra cámara. Ajá. Cuando tenía ya 2 cámaras, me dijo, ya tenemos 2 cámaras, mira. Le empecé a mover, me empezó a gustar que me escucharan. El podcast al día de hoy tenemos casi 900 seguidores, hay videos que los ven mucha gente, hay videos que no se ven para nada, YouTube es muy extraño, pero me gusta estar subiendo videos. Me encanta estar el más platicando. visto, ¿cuántas vistas tiene? En YouTube tenemos uno como de 6,000 vistas, es el que más tenemos. En Facebook creo que uno como en 90,000 reproducciones. Tengo TikTok, que me gusta hacer TikToks, que ya se fue el colmo de que ya no puedes decir que es introvertido. Tengo un TikTok que se hizo viral, 1,200,000 reproducciones, que no son muchas, ¿verdad? Pero son algunas. Oye, no, sí son muchas. Yo estoy muy orgulloso de uno mío que llegó a los 90,000. 90,000. Sí, 91,000, que es el que más ha conseguido. Sí, ya, 1,000,000. Sí. Pero pues, me gusta, simplemente me gusta platicar. Es algo que yo no sabía de mí. Okay. Al día de hoy he pensado en cerrar el podcast porque me quita mucho tiempo. Yo hago todo. Soy el host, el protagonista, el host y el editor y el promotor, todo. Me quita mucho tiempo, pero a veces que digo, voy a grabar. Y grabo. Sí, justo es lo que le iba a preguntar. O sea, ¿cómo maneja esta parte de su vida equilibrándola, ¿no? Es que tal vez no soy lo más equilibrado del mundo. Okay. Trabajo un chorro y sí me duele un poquito, pero me gusta. Ya aprendí a agarrar el saborcito a descansar. Sí. Busco las formas de descansar, pero sí se le batalla un poquito. Doc, pues nos queda 1 minuto de programa. Ya nos vamos. No, pues qué triste, estuvo muy padre. Oye, estuvo padre, ¿no? Para hacer el primero. Ya no es piloto, ¿eh? Ya va al aire. Oye, hablé un chorro. Yo dije, pues está bien, eres el invitado. Sí. Pues nada, yo quiero agradecer al doctor Francisco Urrutia por ser nuestro primer invitado al programa. Gracias. Ángeles Espinosa, nuestra conductora estrella, muchas gracias. Y bueno, pues a todos los que nos escuchan en Radio Universidad 89.5 aquí en Torreón, en Spotify, en YouTube. Muchas gracias a todos y pues nos seguiremos viendo la próxima semana. Nos vemos. Gracias a todos. Bye. Bye.